Buenas noches, muchachos. Miren, como el resumen que hicimos al principio de la clase fue rápido, decidí grabar este Zoom corto para que lo tengan, para que vaya con calma señalando estos puntos del resumen y les permita, bueno, pues escucharle y si de los que quieran tomar nota, en fin. Vamos a empezar. Miren, el diplomado es un diplomado que fue pensado junto con el doctor Roberto Mucci para que fuera un diplomado introductorio a la logoterapia y el análisis existencial, que diera desde luego herramientas para complementar el ejercicio profesional de personas del área de la salud, psicólogos, psicoterapeutas, también educadores, maestros, personas del área de pastoral que trabajan y que su tarea es estar en centros de escucha, de acompañamiento, eh, médicos también, y que también sirviera a cualquier persona interesada en enriquecer su vida, tener herramientas para una vida con más sentido y como una valiosa filosofía de vida. Eh, Indudablemente, el diplomado pues va a dar este panorama general de la logoterapia. En la primera parte nos centramos en la antropología frankliana, los antecedentes filosóficos y la antropología frankliana, las 10 tesis de Frank sobre la persona, y también viendo los conceptos, los pilares, los conceptos más importantes dentro de la logoterapia. Para teniendo estas bases, bueno, pues poder pasar, como lo hicimos hoy con las Susi del Vito, Ana de Bretones, ya a las aplicaciones, aportaciones de la logoterapia en el ámbito clínico, en educativa, social, laboral, y desde luego como una valiosa filosofía de vida, que fue lo que vimos hoy con nuestras profesoras de Argentina, Ana de Bretones y Susi del Vito. Bueno, vamos a empezar con este resumen de esta primera parte del diplomado y voy a ir señalando punto por punto con calma, ¿sí? El primer punto es que la logoterapia y el análisis existencial, tengamos presentes que es la tercera escuela de psicoterapia vienesa. La primera es el psicoanálisis de Freud, la segunda escuela de Adler. Punto 2. La logoterapia y análisis existencial son dos caras de la misma teoría. La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico y el análisis existencial representa una orientación antropológica de investigación. Es el fundamento de la filosofía frankliana. 3. Por lo tanto, la logoterapia es la aplicación clínica del análisis existencial. 4. No olvidemos que la logoterapia y análisis existencial constituye, en este caso concreto, la logoterapia como una psicoterapia que ayuda a restablecer o mantener la salud integral de la persona, su salud mental, desde luego, ayudándole a encontrar un sentido en su vida, a descubrir y realizar un sentido en su vida. En algún momento les compartimos por ahí en el chat algunos artículos que desde las neurociencias resaltaban la importancia de vivir, de tener un propósito en la vida como un factor protector de una salud cerebral que nos ayuda a tener más plasticidad,
a prevenir demencias, un sistema inmunológico más fuerte. Entonces, bueno, pues es esta salud integral que también, en donde vemos que el propósito de vida es un factor también de salud. El punto 5, la logoterapia es una terapia específica ante la frustración y el vacío existencial. Ya la clase próxima empezaremos a hablar de los aportes en clínica y ahí hablaremos pues de las neurosis nógenas. ¿Qué es esto? Bueno, neurosis cuya etiología está en la frustración de esta voluntad de sentido, en el vacío existencial. Y que bueno, actualmente y lamentablemente vemos que dentro de las patologías o los factores de desequilibrio, de afectación a la salud mental, sí está de manera preponderante sentimientos de vacío, de desamparo, de desesperanza, un no saber para qué vivir. Y lo vemos en todas las edades, desde los jóvenes hasta personas mayores. Esto está permeando en nuestro tiempo. Y aquí, bueno, la logoterapia es la psicoterapia de elección. Hay veces que este vacío existencial se vive como aburrimiento, como falta de motivación, genera y puede desencadenar una depresión noógena. Y esto, bueno, lo vamos a tratar ya en la próxima clase, pero también la logoterapia, no hay que olvidar que también puede ser una valiosa psicoterapia complementaria de otros enfoques psicoterapéuticos. ¿Sí? En el ámbito, no sé, de la familia, de la intervención familiar, en la psicoterapia familiar, en la psicoterapia cognitivo-conductual o de las de tercera generación, las contextuales, en el psicoanálisis, otros enfoques humanistas. La logoterapia da herramientas para complementar esos enfoques. El punto 6, su objetivo central es que la persona descubra qué sentido tiene su vida, partiendo de las circunstancias, de las preguntas que le hace la vida como cualidad de demanda, active su voluntad de sentido y realice ese sentido. Punto 7. Para Frank, la logoterapia viene a humanizar la psicoterapia, decía la medicina y la psiquiatría, al integrar en el estudio del ser humano como una unidad tridimensional biopsicosocial y espiritual, resaltando, bueno, que es un ser único e irrepetible, una totalidad indivisible. 8. La antropología frankliana nos resalta en esta concepción del ser humano como unidad biopsicosocial y espiritual que la dimensión espiritual o noética es la distintiva de la persona. Hablábamos también en las clases anteriores de las 10 tesis de la persona, las 10 tesis de Frank sobre la persona, y que ustedes pueden volver a ver ahí en los materiales, las lecturas que nos compartió el maestro Raúl Luján. Estas 10 tesis, bueno, pues es lo que Frank veía, resaltaba en la persona en cuanto ser único, irrepetible, insumable, en fin. Les invito a que lo vean esto en sus apuntes, en el material, y vendría siendo esto el punto 9 de nuestro resumen. Punto 10. Frank señala que el motivador central de la existencia humana es la búsqueda de sentido, realizar un sentido o un propósito en la vida, y señala que lo único intolerable
es una vida sin sentido. 11. La logoterapia es una terapia desde el espíritu, desde la dimensión espiritual, que busca movilizar los recursos espirituales o noéticos de la persona para que pueda dar un sentido a su vida. Punto 12. La dimensión espiritual hay que tener presente que no es como lo entendemos usualmente, no es espiritual, no se refiere a religiosidad ni a vida interior como usualmente entendemos la parte espiritual. Punto 13. La dimensión espiritual es potencia, es inmaterial, es intuitiva, tiene una parte consciente y una parte inconsciente y se expresa a través de las dimensiones biopsicosocial como estratos envolventes. ¿Sí? Lo veíamos con Raúl que a veces puede estar velada esta parte, estos recursos espirituales o no pueden expresarse al tener algún trastorno en el ámbito biopsicosocial. Pero bueno, ahí se hacen diferentes trabajos en psicoterapia y desde la logoterapia movilizando estos recursos espirituales. Punto 14. No olvidemos, la dimensión espiritual es la parte libre de la persona para poder tomar una postura ante su existencia, más allá de los condicionantes físicos, psicológicos, sociales. Lo espiritual, la dimensión espiritual no enferma, ahí está, aunque esté velada tras estos condicionantes físicos, a veces una enfermedad, algún trastorno psicológico, ahí está esta parte sana de la persona. Punto 15. La dimensión espiritual en su parte consciente, Frank señala es como un órgano de sentido, un órgano de la trascendencia, como una brújula que nos orienta a descubrir y a realizar un sentido de vida. El punto 16. También hablamos de los pilares de la logoterapia, precisamente que están en esta parte noética, como son, pues, la libertad de voluntad, un primer pilar, donde el hombre conserva la libertad de activar su voluntad de sentido bajo cualquier circunstancia. Segundo pilar, la voluntad de sentido, que es la principal fuerza motivacional de la persona. Pilar número 3, el sentido de vida. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, llegamos al punto 17 y resaltamos que desde la logoterapia, desde la antropología frankliana, ser hombre es ser libre y responsable para realizar un sentido y propósito personalísimo de vida. Y esto lo veíamos hoy con Ana de Bretones, Susana de Vito, que no se puede dar a nadie un sentido de vida. Cada uno debe atenderlo, descubrirlo, realizarlo. ¿Cómo? ¿Cómo señalaba Frank? La realización del sentido. Y pasamos al punto 18, que es, Frank habla de los 3 valores o caminos para realizar este sentido, y que son los valores de creación, lo que damos al mundo, a los otros, a través de nuestro trabajo, un proyecto, una creación. Siguen los valores de experiencia o vivenciales. ¿Qué es lo que recibimos del mundo? Es la parte de la vivencia del amor, de la amistad, la solidaridad. También
la contemplación de la naturaleza, lo que nos da nuestro mundo y que nos llena y nos invita y nos hace preguntas para realizar un sentido de vida. Y finalmente Frank habla de los valores de actitud, que es la postura que asumimos ante hechos inevitables existenciales, que él llamó la triada trágica, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte, pero que gracias a estas potencias del espíritu, a esta dimensión no ética, podemos activar y realizar una pues, acción responsable, libre, para el sufrimiento inevitable, pues transformarlo en servicio, la culpa en reparación, en cambio, y ante la conciencia de muerte, la muerte, pues en una razón, un acicate para la vida, un sí a la vida a pesar de todo y sí a la vida, dando y respondiendo al sentido del día a día, de cada etapa de nuestra vida. Fran hablaba de esos dos tipos de sentido, el sentido del momento, el sentido del día a día y el sentido último que vamos a tocar ya en los últimos puntos de este resumen. El punto 19. Aquí es importante señalar que la dimensión espiritual tiene una dinamia, es potencia, tiene facultades que nos permiten realizar este sentido, trascendernos nuestros condicionantes, y eso es gracias a nuestra capacidad de autotrascendencia, que lo señalo, que es, lo defino, bueno, pues a diferencia de los animales, podemos autotrascendernos, tenemos la capacidad de salir hacia los demás, orientarnos al sentido, a los valores y trascender los condicionantes biopsicosociales. ¿Implica esto ir más allá de mí, salir de mí para el encuentro con los otros, para realizar esa misión, ese sentido, ese propósito? Y por eso el sentido no se puede realizar sino realizando nuestra naturaleza dialógica, un con para los otros. Otro de estas facultades de el espíritu, de la dimensión espiritual, es el autodistanciamiento, que es, bueno, la capacidad de separarnos de nosotros mismos, de nuestros síntomas, de nuestros condicionantes biopsicosociales, vernos a nosotros mismos desde afuera y tomar una mayor conciencia de nosotros, una postura y poder trascenderlos, poder ir más allá, teniendo una acción y una decisión libre, responsable, consciente y que pueda realizar sentidos a través, bueno, de los valores que ya hablamos de creación, de experiencia y de actitud. El punto número 20 es el inconsciente espiritual que se trató con Raúl en la última clase. Y que, bueno, así como está una parte consciente en esta dimensión no ética, también hay una parte inconsciente que incluso es la raíz de la dimensión espiritual, en lo más profundo es inconsciente. Un trabajo de la logoterapia, bueno, es actualizar, hacer conscientes estas facultades espirituales, estos recursos espirituales, pues para poder realizar este sentido en un acto libre, responsable, a través de estos valores que señalábamos de los tres caminos que habla Frank, los valores de creación, experiencia y actitud. Finalmente vamos a pasar al punto 21, señalando una cosa importante. La logoterapia
no es religiosidad, tampoco es una doctrina. Como señalábamos, es un enfoque que tiene un sólido fundamento filosófico, antropológico y también un desarrollo en su método, en su como psicoterapia, y que veremos, bueno, todas sus aplicaciones, que cada día se va dando más investigación. Es un enfoque en evolución. En este último punto, que viene siendo el 22, quisiera recordarles, pedirles que vuelvan a ver el video que Roberto Mucci, el doctor Mucci, nos grabó sobre el suprasentido o el sentido último del que habla Frank en algunas de sus obras, concretamente en La presencia ignorada de Dios. Y que ahí, bueno, como dice, están dos movimientos, puedo yo autotrascender, pero también la trascendencia vertical hacia pues un suprasentido que intuyo, pero no puedo comprender o definir racionalmente. Él daba el ejemplo y hacía esa relación con un pasaje de San Agustín, que recuerden que está ahí en el mar y que ve un ángel, o, en fin, él trataba de entender el misterio de la Santísima Trinidad, y aquel personaje, ese angelito, le dice, no puedes entenderlo, puedes aceptarlo, afirmarlo desde la fe, desde ya no de la manera racional. Frank toca este tema, pero nunca habla de un Dios en concreto, sino se refiere a él como a este ente supremo, como un suprasentido o sentido último, donde ya se tocan los linderos de la fe, que también puede ser una fuerza terapéutica, pero ya pues es tocar un tema que depende de cada persona, sus circunstancias, si es o no una persona con una fe religiosa. Aquí me gustaría, para cerrar, comentarles algo que en algún momento salió en esta primera parte del diplomado, y era si la logoterapia tenía o no coincidencias con la antropología cristiana. Si las tiene, si las tiene. Yo lo veo, y otros autores, después les paso material, que han encontrado esas coincidencias entre la antropología frankliana y, por ejemplo, la filosofía de San Juan Pablo II. Algunos hacen también esta relación, aunque desde puntos diferentes, con el pensamiento de San Agustín. Yo lo veo con una coincidencia con la pedagogía ignaciana, la tradición, el modelo educativo de la Compañía de Jesús, y que concretamente en mi alma mater se maneja como la filosofía educativa de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, definida como un humanismo integral de inspiración cristiana, y que señala 6 dinamismos o actuaciones fundamentales distintivas del hombre, de la persona, que al desarrollarlas e integrarlas nos lleva a ser plenamente humanos, y que habla, bueno, de que un dinamismo es la creatividad, otro la conciencia crítica, eh, la libertad responsable, la solidaridad, la integración afectiva, y el último dinamismo habla de la apertura a la trascendencia o al absoluto, y que desde esa apertura a la trascendencia o al absoluto, que en Frank se llama suprasentido o sentido último, que no podemos comprender
desde lo racional, pero intuimos, digamos que tocamos y cuestionamos y nos preguntamos por ese último sentido de vida, por ese absoluto. Bueno, desde ahí también redefinimos nuestra vida, redefinimos nuestro sentido de vida y yo sí veo esas coincidencias, esta convergencia, porque tanto en la visión antropológica de la iglesia como en lo franquiano, bueno, pues se habla y se privilegia a la persona en cuanto a su dignidad inalienable como ser humano, el amor como el valor supremo de realización y de trascendencia, la libertad unida a la responsabilidad, también nuestra corresponsabilidad para un actuar solidario, como decía uno de mis maestros jesuitas, no como consecuencia, sino como condición para el bien común. Esto lo señalaba el doctor González Uribe. Y bueno, también habla de unicidad, de irrepetibilidad. Ahí hay coincidencias, pero no es la logoterapia un enfoque que hay que distinguirlo, no es religión, no es doctrina, es un enfoque psicoterapéutico y que también puede tener aplicaciones, y lo veremos, aplicaciones muy valiosas en el ámbito educativo como logoeducación, en el ámbito social y político como la dimensión social de la logoterapia que nos dará Roberto Mucci, como filosofía de vida que ya vimos ahora con la escuela de vida para padres con hijos fallecidos de la obra del doctor Francisco Bretones, y también en el ámbito organizacional y laboral. Bueno, finalmente les recuerdo que tenemos nuestro Drive, vamos a poner más libros, en los libros que nos dejó y apuntes y demás, el maestro Raúl Luján. Yo voy a hacer un folder para que ahí tengan en Word las tareas, qué es cada tarea, definir bien cada tarea, ya con miras a que después van a ir desarrollando pues ya en el caso de los colegas que son psicólogos, terapeutas, educadores, bueno, pues un caso donde ustedes hayan integrado o puedan integrar herramientas que estamos viendo y que seguiremos viendo sobre los aportes de la logoterapia. En el caso de las personas que lo están tomando el diplomado como una filosofía de vida, enriquecer su vida, ahí también una reflexión personal de qué han tomado, qué herramientas, qué les está dejando este enfoque de logoterapia en su vida cotidiana para ir más allá, afrontar alguna situación existencial que se tenga de momento, en fin. Que será pues ya la tarea última. Miren, les recomiendo para el tema primero de la filosofía y la antropología franklana, los pilares y demás. Eh, Desde luego, pues el hombre en busca de sentido. El hombre doliente, este libro es, ahora sí, concretamente sobre antropología franklana. Le decía los libros de Raúl. También está el diccionario de Marta, diccionario de logoterapia de Marta Guberman, que puede ayudar mucho a definir los términos, los conceptos, los pilares. Y bueno, pues también en este folder que haré, pues estarán los PowerPoint, los resúmenes que han sido de los capítulos de este libro, El hombre doliente. Y van a encontrar más libros ahí de la doctora Ángeles Noblejas de España, que es interesante su libro porque lo hace más
accesible toda la logoterapia a todos. Y deben ver por otro libro ahí, bueno, de Battiani, del doctor Battiani, que habla ahorita de la logoterapia ya en esta década, en este milenio. Bueno, pues con esto termino este resumen y continuamos. Les anticipo que, bueno, el día viernes, que viene siendo 10, estará Estelita Espano. Estelita Espano nos dará la introducción, los cimientos de a los soportes de la logoterapia en la clínica, este abordaje desde la clínica. También estará Lalo Laborato con el enfoque en adicciones. Eh, Roberto Mucci tocará dos temas son muy importantes, la dimensión social y política de la logoterapia y también la logoterapia en el ámbito organizacional. Y también ya al final, Yolanda Susaeta de España pues, hablará de la logoeducación, concretamente en adolescentes. Pues con esto termino y ya les dejo para que descansen y este resumen pues les llegará ya en una grabación de YouTube. Gracias muchachos y abrazo grande.